Hola Iglesia, buen día. Espero que se encuentren bien en esta mañana, que se encuentren bendecidos. Vamos a ir esperando que se vayan conectando, todavía no me aparece nadie. Dios los bendiga mucho en este día. Acá estoy con Felipe. Hola Day, Dios te bendiga, bendiciones. Dios te bendiga, Ani, bendiciones. Dios te bendiga, Iglesia. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Day, bendiciones. Day Zenobi, Gabriel Zapacosta. Dios los bendiga en esta mañana. Espero que se encuentren bien. Dios te bendiga, Ania Jata. Hola, Day, Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Espero que estén bien. Hola, Dios te bendiga, Gabriel. Dios te bendiga, Gra. Bendiciones, espero que estés bien, vos, las chicas, su esposo. Dios los bendiga, Iglesia. Bueno, vamos a comenzar con una oración, si así le damos lugar a la palabra. Que vean que el tiempo pasa volando. Así que a donde están ahí los animo a inclinar su rostro, así que podamos poner esto delante de la presencia de Dios. Bendito Dios, Señor. En esta mañana, Dios, queremos darte gracias, primeramente, por este nuevo despertar, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das otra vez, Señor, de volver a empezar, Señor, de volver a empezar este día, Señor. Que tu presencia, Señor, pueda tomar el control, Dios, de este tiempo, de tu palabra, Dios. Señor, como siempre te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu misma persona, Señor. Que sea el Espíritu Santo tocando, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que seas tú en ese proceso, Señor, procesando, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro carácter, Señor, aún nuestros pensamientos, Dios. Que todo esté bajo tu control, bajo tu dominio, bajo tu autoridad, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que va a escuchar este devocional. Señor, y aún a aquellas personas que luego lo escucharán en la repetición, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, tu presencia, el que obre, el que ministre, el que toque, Señor. Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que seas vos, Señor, que sea tu presencia, Señor, guiando, Señor, tocando, transformando, Dios. Aún el ambiente espiritual, Señor. Ahí donde estamos en nuestra casa, Dios, que tú puedas tomar el control del ambiente espiritual de nuestra casa, Padre. Y que todo se pueda sujetar a tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por lo que vas a hacer, por lo que vas a hablar, Señor. Y aún por aquello que vas a ministrar, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Lucas, bendiciones. Anita Jata, bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, Dios te bendiga, Mili, bendiciones, Mili. Bueno, para los que estuvieron escuchando el devocional, los que estuvieron el día domingo en el culto, ¿sí? A mí el domingo me tocó estar en la escuelita, así que la palabra directamente en ese momento no la escuché, ¿no? Pero uno después escucha el culto, ¿sí? Los devocionales. Qué hermosa palabra, ¿no? La que nos está compartiendo nuestro pastor, la que se está compartiendo estos días, ¿no? Hermosa palabra, pero yo digo, difícil, ¿no? Ese proceso donde Dios transforma, donde Dios nos habla, donde Dios nos muestra, ¿no? Ahí se van a escuchar un lapicito sonar, es Feli, está pintando. Mientras que yo estoy acá dando la palabra, él está al lado mío. ¿No, Feli? Sí. Y bueno, así que bueno, vamos a empezar. El primer versículo es el que el texto principal sería, está en San Lucas 15,
San Lucas 15. Ahí se escuchan los lápices de Feli. Bueno, San Lucas 15, versículo 11 vamos a leer. San Lucas 15, versículo 11. Dice, bueno, este pasaje es muy conocido, ¿no? Gracias, amor. Un pasaje tan conocido. Y vamos a leer el versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice. El versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? Bueno, esto es los textos, los versículos principales, ¿no? Donde cuenta esta historia, ¿no? Donde cuenta este proceso, ¿sí? Que estaban viviendo este papá con sus 2 hijos, ¿no? Un hijo que quedó a su lado y un hijo que se marchó, ¿no? Que tomó la decisión de irse de su casa, ¿no? Estos días la pastora también hablaba de esto, Marcela, ayer Brunito también, ¿no? De la decisión que tomó ese hijo menor de irse, ¿no? De apartarse de la protección, del cuidado de su padre, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Y trataba de entrar en este personaje, ¿no? Del hijo menor, pero del hijo mayor también, ¿no? Miraba los 2 procesos, miraba los 2 procesos, ¿no? de identidad de cada uno de ellos. Uno que quedó al lado de su padre y otro que se alejó. Uno tal vez que se sentía aparte y otro que no, ¿no? La pizza con Sí, mi amor. Bueno, y yo busqué lo que significaba identidad, ¿no? Dice que identidad es un conjunto de rasgos propios de una persona o de un individuo, ¿no? Dice que es una colectividad de muchas cosas. Y una de esas cosas dice que es el carácter, ¿no? La identidad que se forma a través del carácter. También esa identidad se forma a través del temperamento, actitudes, habilidades, virtudes, carencias también, ¿no? Es todo lo que permite que éste se diferencie de los demás, ¿no? O sea que la identidad que nosotros tenemos en nuestras vidas es lo que nos diferencia de los demás. Pero también es ese proceso de carácter, de temperamento, de actitudes, ¿no? O sea que la identidad nos va a dar todo lo que nos rodea, ¿no? También yo pensaba eso, que nuestra identidad se forma también por todo lo que nos rodea, ¿no? Yo no sé si en algún momento les conté, ¿no? Pero tenía una amiga, cuando recién comienzo el camino del Señor, ¿no? Recién cuando me vuelvo a Dios tenía más o menos 13 años. En realidad era más chica cuando me hablan, ¿no? Iba a la escuelita también cuando era chica, tendría 7, 8 años. Pero bueno, en realidad el encuentro con Dios fue a los 13 años, ¿no? Donde Dios se vuelve a aparecer a mi vida, ¿no? Yo siempre digo fue el momento justo. A veces decimos por qué Dios no vino antes o por qué no vino después, ¿no? Pero en realidad Dios siempre llega en el momento justo, en el momento correcto. Y cuando conozco del Señor, ¿no? Tenía amistades fuera de Dios, pero después conocí amistades en Dios, que yo en su momento se los conté, ¿no? Pero bueno, dentro de las amistades que Dios me da, tenían sus caracteres, sus temperamentos, sus personalidades, ¿no? Pero siempre me acuerdo de una amiga en especial, ¿no? Que a ella le costaba mucho tener su personalidad o su identidad, ¿no? Propia, en realidad. Era como que depende con quién estaba, con quién se rodeaba, así se formaba su identidad, ¿no? Y si estaba con nosotras, estaba en ¿no? O sea, vivía lo que era el cristianismo, ¿no? Vivía la palabra de Dios. Pero también cuando se juntaba con otras personas, ¿no? Lo que sería secular, también se acoplaba a esas personas, ¿no? Y yo me acuerdo que en un momento, en forma de chiste, primero hablándole, ¿no? Obviamente, no aconsejándola, ¿no? Que fuera firme en sus convicciones, que fuera firme en lo que ella procesaba, ¿no? Nadie me acuerdo que Dios me da una palabra que está en Jeremías 15, que dice, versículo 15 si no me equivoco, dice que conviértanse en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, ¿no? Y yo siempre le hablaba de ese versículo, ¿no? Que si bien le costaba tener su identidad en Dios, ¿no? Era como que su identidad
estaba siendo procesada, ¿no? Como es el tema de lo que estamos hablando estos días, ¿no? Y yo le hablaba de permanecer en sus convicciones, ¿sí? Permanecer en su identidad, lo que realmente ella era en Dios, porque le costaba ser firme en sus convicciones, ser firme en lo que ella creía, ¿no? Yo le decía que cuando estaba con nosotros era de determinada forma, pero cuando estaba con sus amistades que no conocían a Dios era de otra forma, ¿no? Y yo me acuerdo que en un momento, en forma de chiste, le dije que pareciera como ese camaleón, ¿no? Que cambiaba su conducta según con quién estaba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le faltaba identidad, porque le faltaba esa identidad ser procesada, ser trabajada, ¿no? Y fue varios tiempos que pasó, o sea, un proceso que ella vivió, ¿no? Y al final se termina apartando de Dios, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Por qué se termina apartando del Señor? Porque su identidad no estaba firme, ¿sí? Porque su mirada no estaba puesta en el Señor, ¿sí? Le costaba permanecer. Hola allí, ¿cómo está? Bendiciones, Vero. Le costaba permanecer, le costaba vivir la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque como les decía, su identidad no estaba firme, su identidad estaba en ese proceso. Bueno, ella luego toma la decisión de apartarse, ¿no? Y hasta el día de hoy está apartada, uno siempre le habla, le predica, ¿no? Pero hasta el día de hoy está apartada, ¿no? Lo que sí, ella nunca niega a Dios, ¿no? Ella dice que cree en Dios, que no hay otro que no fuera Dios, ¿no? Que no es Dios para su vida. Pero tuvo que pasar ese proceso y ella le costó, ¿no? Y no permaneció, ¿sí? En ese proceso, prefirió correrse, alejarse. Y me venía en mente, ¿no? Esta palabra, ¿no? Como este hijo pródigo, como este hijo menor que se fue, ¿sí? De la casa de su padre. Bueno, mi amiga tomó la misma decisión de alejarse, de correrse del propósito de Dios, ¿sí? Pero también la Biblia habla de ese hijo que se quedó, ¿no? Y yo digo, a veces estamos en el camino de Dios, pero estamos lejos de Dios. Y otras veces nos alejamos, ¿no? Como dice la palabra acá, ¿no? Yo les decía que identidad es el conjunto de ese proceso, del temperamento, de la actitud, de las virtudes que tenemos y también de las carencias. Estamos en ese proceso de descubrir nuestra identidad, ¿no? De saber cuál es mi identidad, de forjar, de formar esa identidad, ¿no? Que Dios realmente pretende y quiere de nosotros. Y yo acá puse como signo de interrogación, puse el hijo mayor y puse identidad, ¿no? Como signo de pregunta. Y después puse el hijo menor y puse identidad, ¿no? Y yo me ponía a investigar o a pensar en cada uno de ellos, trataba de buscar, ¿no? Su identidad, ¿no? O cómo eran, o cómo estaban parados cada uno de ellos, ¿no? Vimos al hijo menor que quiso vivir su vida y en realidad tomó la decisión de vivir su vida, pero también vemos al hijo mayor, ¿no? Y podemos decir que el hijo mayor sabía quién era. Podemos decir que el hijo mayor se sentía hijo, por eso se quedó al lado de su padre. Pero yo, ¿realmente se sentía hijo? ¿Realmente se sentía parte de esa familia? ¿Realmente tenía su identidad identificada, ¿no? Me hacía pensar eso también. Porque en realidad más adelante vemos que él le reclama a su padre, ¿no? O sea que tampoco se sentía parte. Tampoco tenía su identidad formada, ¿sí? Tampoco su identidad estaba definida, firme, ¿no? Entonces yo puse como pregunta, ¿no? Entre el hijo mayor y el hijo menor, ¿no? Identidad, por eso entre paréntesis puse, ¿no? Y yo puse que acá estaban viviendo un proceso de identidad, tanto el hijo menor como el mayor. Uno quería hacer su vida y tomó la decisión, como lo decía recién, y el otro estaba en ese proceso. Sí, estaba bajo la cobertura de su padre, pero estaba lejos de su padre en realidad. No se sentía parte, ¿sí? No se sentía hijo, porque vemos que después le reclamó, como diciendo, hiciste gran fiesta para mi hermano, pero yo siempre estuve a tu lado y sin embargo para mí nunca hiciste nada, ¿no? O sea, no se sentía parte tampoco, no se sentía hijo, ¿no? Estaba como en ese proceso también, ¿no? De identidad, ¿no? Y yo digo, siempre a nosotros se nos habla, ¿no? Que como hijos de Dios tenemos que saber quiénes somos, ¿sí? Nuestra identidad tiene que estar sana, ¿sí? Nuestra identidad tiene que ser transformada, ¿no? Y yo acá puse que lo que significaba el proceso de identidad, ¿no? Que es lo que se estuvo hablando estos días también, ¿no? Lo que habló la pastora, ¿no? Proceso de identidad es proceso de apropiación. Es algo simbólico, ¿no? Dice que es una experiencia
que el sujeto encuentra durante su trayectoria vital. O sea, durante nuestra vida vivimos ese proceso, y ese proceso es de apropiación, ¿sí? Yo le decía y le daba el ejemplo de mi amiga, que cuando estaba con nosotros era de determinada forma, o sea, se apropiaba de nuestra identidad, pero cuando estaba con otras amistades se apropiaba de esa identidad, de la identidad que tenían esas amistades, o sea, vivía de otra manera, ¿no? Y eso es lo que nos va formando en la vida cristiana, nuestro carácter, nuestro temperamento, lo que vivimos, nuestras vivencias, lo que nuestros padres nos enseñan, lo que nuestros padres nos dan el ejemplo, ¿no? También porque el ejemplo tiene mucho que ver también, ¿no? O sea que sería aquello que nos apropiamos, ¿sí? Aquello simbólico que nos apropiamos y que nos van formando, ¿no? En nuestra vida, en nuestra trayectoria, ¿sí? En nuestro vivir. Y yo acá puse un ejemplo, y puse el ejemplo de Pedro. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Pedro, ¿no? Con lo que estamos hablando, ¿no? Y vamos a ir a San Mateo, versículo 26. San Mateo, que los leo. San Mateo 26, del 69 al 75. Dios te bendiga, Davina, Debbie. Bueno, vamos a leer. San Mateo 26, del versículo 69 al 75. Hola, Feliz, 26, del 69 del 69 al 75. Dice, Pedro niega a Jesús. Dice, el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Era feliz. No sé lo que dices, versículo 71. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí. También estaba con Jesús el Nazareno, versículo 72. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo, dice. Feliz. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, ¿no? Y yo decía acá, estas personas estaban identificando la identidad de Pedro, pero Pedro estaba negando su identidad, ¿no? Estaba negando quién era. Él era parte del equipo, diríamos, ¿no? Él era parte del cuerpo de Jesús, ¿no? De Dios. Él era parte de esas personas, ¿no? De Jesús en realidad. Pero estaba negando quién era, estaba negando su identidad. Y yo decía, ¿por qué negaba su identidad? Porque su identidad no había sido procesada, estaba en ese proceso. Él estaba negando quién era, él estaba negando que era el seguidor de Jesús, que era amigo de Jesús, ¿sí? Que era aquel que andaba con él, que caminaba, que vivenciaba, ¿sí? Con Jesús. Dice que la gente que estaba alrededor, estas mujeres, lo identificaron, pero él lo negó, lo negaba. Pero en realidad era porque la palabra se estaba cumpliendo, el propósito de Dios se estaba cumpliendo, porque en realidad esto tenía que suceder, esto tenía que pasar, Pedro tenía que negar a Jesús, ¿no? Pero yo veía en estos versículos que había una negación, ¿sí? De Pedro, había una negación de quién era, estaba ocultando su identidad, estaba ocultando quién él era, ¿no? Estaba viviendo ese proceso, ¿no? de identidad, estaba siendo procesado, ¿no? Estaba negando quién era, estaba negando que era hijo, estaba negando que era un seguidor de Jesús, que era aquel que había convivido, aquel que había vivenciado, ¿sí? Así que acá vemos cómo Pedro, ¿no? No encontraba su identidad, no encontraba todavía su propósito, no encontraba quién era él realmente en Dios, ¿no? Vemos que acá en el versículo 72 dice, pero él negó otra vez, él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, dice.
Y el versículo 73 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo, qué fuerte, ¿no? Tu manera de hablar te descubre. Yo digo, él estaba negando su identidad, él estaba negando quién era, pero dice que su manera de hablar lo descubría. Este era totalmente contrario a la mía que yo les contaba, ¿no? Que según con quién estaba, ¿no? Era ella, ¿no? Acá vemos a Pedro que en realidad no negaba a Jesús con sus actos, pero sí con sus hechos. Él con su boca negó que conocía a Jesús, pero sus hechos, su testimonio demostraban que él era un seguidor de Jesús. Si él todavía no identificaba su identidad, estaba en ese proceso. ¿Cuántos de nosotros vivimos ese proceso, no? Y nuestro carácter, porque acá vemos también que el temperamento, el carácter de Pedro estaba siendo procesado. Vemos cuando fueron a arrestar a Jesús más adelante, que aún su temperamento también es procesado, ¿sí? Que él está siendo procesado, ¿sí? Está descubriendo cuál es su identidad, ¿sí? Esa identidad se está siendo procesada por el maestro. Vemos más adelante que sale su mal carácter o su temperamento, ¿no? Pero acá vemos cómo él niega a Jesús, ¿sí? Niega su identidad, niega el propósito de Dios en su vida. ¿Quién era Jesús en su vida, no? Yo acá puse que no tenía identidad, no tenía su identidad clara, ¿no? Terminada. Negó su identidad, negó quién era. Le faltaba una madurez, ¿no? El otro día la pastora hablaba, ¿no? Que a veces somos como esos niños espirituales, como esos niños que le faltan madurez. La pastora hablaba que ese hijo pródigo todavía era inmaduro, ¿no? Por eso tomó la decisión de correrse de la cobertura de su padre, ¿no? Porque también no tenía su identidad fija, clara, ¿no? Y acá vemos como Pedro tenía la misma actitud, ¿no? No estaba maduro todavía, le faltaba pasar por ese proceso, ¿sí? Su identidad necesitaba todavía ser procesada, ¿no? Como a muchos de nosotros, ¿no? Que en algún área de nuestras vidas necesitamos pasar por ese proceso, ¿no? Yo puse que él era hijo, era parte del equipo de Jesús, ¿no? Seguidor de Jesús. Él era un escogido, pero todavía no lo había entendido, ¿no? Como a veces nos pasa, que todavía no entendemos que somos hijos. Una de las cosas que decía la pastora, que no depende de lo que nosotros hagamos, o nos equivoquemos, o fallemos, sino que depende de quién somos, que sepamos quiénes somos, que estemos seguros de quiénes somos, ¿no? Y yo acá anoté otro versículo que está en San Juan, capítulo 21. Dios te bendiga, Silvi, Débora, Miño, Mari Pérez. San Juan 21. San Juan 21, versículo 15 al 19. Acá todavía Pedro estaba en ese proceso, ¿no? San Juan 21, del versículo 15 al 19. El título dice, apacienta mis ovejas. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volviendo a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Y le dijo otra vez Jesús, apacienta mis ovejas, ¿no? Bueno, después el versículo sigue, ¿no? Pero yo me quería detener acá, ¿no? Cómo Jesús conocía el corazón de Pedro, ¿no? Él todavía no se sentía digno, ¿no? Acá es como que Jesús lo llevaba a que él predicara, que siguiera, ¿no? Este encuentro fue después de la resurrección de Jesús que tuvo Pedro con Jesús, ¿no? Después de la muerte de Jesús, que ellos se encontraron, ¿no? Dios te bendiga a vos. Y estaban en esta charla, ¿no? Este proceso, en esta intimidad, digo yo, ¿no? Es cuando ahí nos encerramos en nuestro cuarto y oramos a nuestro Padre, ¿no? Y estamos en comunión con Él y tenemos esa charla, esa intimidad, ¿no? Y acá vemos a Pedro estando ahí con el Señor, ¿no? Yo me lo imaginaba, la palabra habla como que estaban junto ahí al río, ahí, ¿no? Y
y dice que estaba Jesús y estaba Pedro ahí charlando íntimamente, y ahí donde Jesús le pregunta si él lo amaba realmente. Él le decía que sí, ¿no? Como creo que a nosotros nos preguntaría el Señor si lo amamos, y la primera respuesta sería que sí, porque realmente lo amamos, ¿no? Y vemos cómo él le pregunta y otra vez Jesús a Pedro si lo amaba, y él le dice que sí. Bueno, entonces si me amás, apacentá mis ovejas, ¿no? Y yo pensaba que él estaba en ese proceso, ¿no? Todavía Pedro no entendía el propósito que Dios tenía con su vida, no entendía que estaba siendo procesado, ¿no? Pero él también se sentía culpable por los versículos anteriores que leímos, que él había negado a Jesús, ¿no? Él no se sentía digno de ser hijo, ¿sí? Él no se sentía digno porque le había fallado a Jesús, ¿no? Había negado a Jesús. Y acá vemos cómo Jesús se le aparece, ¿no? Y siempre ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios que da oportunidades, ¿no? Acá vemos a Jesús hablando con Pedro, ¿no? Y haciéndole entender que había un propósito, ¿sí? Que en ese proceso había un propósito, y el propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida de Pedro. Y acá viene esta pregunta, dice que él se entristece, porque todavía no entendía, todavía no estaba entendiendo su identidad, todavía no estaba entendiendo cuál era el propósito de Dios para con su vida. Más adelante vemos cómo Dios lo usa, ¿no? Cómo ese proceso, cómo ese propósito en realidad se cumple, ¿no? Pero acá todavía estaba en ese proceso. Y a veces nos encontramos en este proceso como se encontraba Pedro, ¿no? Y tenemos tal vez esas preguntas, o tal vez el Señor nos habla, ¿no? Y dice que él se entristeció por la pregunta que el maestro le estaba haciendo, porque era como, Señor, pero ¿no me crees? Yo te amo. Bueno, si me amás, apacentá mis ovejas, ¿no? Ahí el Señor los llevaba a predicar, a cuidar el rebaño, ¿no? A cuidar las ovejas del Señor, ¿no? Él estaba siendo procesado, ¿no? Y yo muchas veces el proceso trae preguntas, el proceso trae, Señor, ¿estás conmigo? ¿No? Esas preguntas, Señor, estás al control, Señor, estás sobrando, ¿no? Muchas veces creo que nos preguntamos o nos hicimos esa pregunta en medio de ese proceso, ¿no? Y acá estaba Pedro pensando, ¿no? Señor, me estás preguntando si realmente te amo, y sabes que te amo, ¿no? Pero estaba en ese proceso de descubrir su identidad, ¿sí? De descubrir la identidad que Jesús tenía para su vida, el propósito de Dios para su vida, ¿no? Y yo acá puse que muchas veces queremos ser esa vasija terminada, ¿no? Pasar ese proceso. Pero estamos todavía en ese proceso, todavía la rueda sigue girando, todavía las manos del Maestro siguen procesando, siguen trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y qué bueno que Él lo siga haciendo, qué bueno que lo dejemos al Señor trabajar en nuestras vidas, ¿no? Y puse como un versículo para terminar, ¿no? Está en Hechos, capítulo 2, Hechos 2, Hechos 2, versículo del 14 en adelante, el 14 al 26. Acá dice que estaba Pedro dando un discurso, compartiendo la palabra, predicando, ¿no? Y está en el versículo 14, dice, mas vosotros, dice que ahí Pedro empieza a hablar, o sigue hablando, y dice, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por el que ha dado a este está completa, dice, sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora vos, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis, dice, a todas las cosas que os hablé. Y a toda alma no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, dice. Versículo 24.
Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y versículo 26 dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, dice, ¿no? Acá dice que estaba invitando al pueblo que se volviera a Dios, dice aquellos que lo negaron, aquellos que lo entregaron, ¿no? Dice que ahí estaba Pedro compartiendo la palabra, pero aún en su prédica él volvía a ese momento cuando Jesús fue entregado, cuando Jesús fue crucificado. Y yo pensaba, pero él también fue parte de aquellos que lo negaron, ¿no? Dios te bendiga, Mayra. Él también había sido uno de ellos acusadores, uno de aquellos, no que lo acusó, pero sí que lo negó, ¿sí? Él estaba diciendo al pueblo, ustedes fueron aquellos que lo negaron, ustedes fueron aquellos que lo condenaron, ¿no? Él estaba predicando la palabra y yo veía que en Pedro estaba ese proceso ya terminado, ¿no? Yo le dije al principio que Dios estaba trabajando en Pedro. Vemos cuando Pedro lo negó, vemos cuando Pedro, antes de negarlo, dice que se enfureció, dice que le cortó la oreja, ¿no? A ese soldado. Vemos a este Pedro que lo negó, pero también vemos a ese Pedro que tuvo esa intimidad con Jesús, pero estaba siendo procesado, dice que se entristeció con esa pregunta, o sea, estaba en ese proceso todavía, ¿no? Pero acá vemos un proceso o una vasija terminada, ¿no? Yo veía a un Pedro predicando, un Pedro que había negado a Jesús, pero acá vemos a un Pedro que estaba haciendo esa vasija, ¿no? Estaba haciendo, sí, esa vasija terminada ya, ¿no? Vemos cómo él predicó, ¿no? Acá vemos cómo él empieza a predicar la palabra, vemos cómo lleva al pueblo a arrepentirse, ¿no? Vemos cómo su identidad, está siendo marcada, ¿sí? Él había encontrado su identidad. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, iglesia, que podamos encontrar nuestra identidad, que nuestra identidad sea firme, ¿sí? Que nuestra identidad sea permanente, ¿sí? Que nuestra identidad no me sale la palabra, no se mueva, ¿no? No se corra, ¿sí? Que podamos pasar ese proceso, ¿sí? Y que nuestra identidad pueda ser firme en Dios. Que podamos vivir tal vez el proceso que vivió Pedro, ¿no? Pero también el fin que tuvo Pedro, porque dice que Pedro fue usado por Dios. Acá vemos como Pedro lleva al pueblo a arrepentirse, a volver su corazón a Dios. Vemos cómo él encontró su identidad, ¿sí? Él encontró su identidad, él supo quién era, él encontró su propósito, ¿sí? Y yo, qué mejor que Pedro, podemos decir, bueno, pero Pedro era aquel que negó a Jesús, Pedro era el que tenía mal carácter, Pedro era el que tenía un temperamento fuerte, ¿sí? Pero estaba en ese proceso y fue procesado, ¿sí? Fue procesado, pero vemos cómo Dios le dio la victoria, vemos cómo Jesús lo usó, porque a pesar de que él se sintió indigno, a pesar de que él sintió que había fallado a Dios, dice que Dios lo usó, Dios le dio la nueva oportunidad de volver su corazón a Dios. ¿Pero por qué? Porque encontró en Pedro un corazón sensible a la voz de Dios. Porque encontró a Pedro un corazón que se arrepintió y Dios lo usó. Y Dios trabajó en ese corazón, ¿sí? Así que, iglesia, los animo, ¿sí? A vivir, a poder vivir la palabra, a poder tomar estos ejemplos, ¿no? Y sentirnos tranquilos y felices que hay otras personas que viven ese proceso. Pero Dios le va a dar la victoria, Dios nos va a dar la victoria. Pero tuvo la victoria porque permaneció. Fue difícil tal vez su proceso, ¿no? Porque vemos a un Pedro transformado al fin, pero tuvo un proceso. Tuvo un comienzo donde fue procesado, donde fue moldeado por el Maestro. Pero vemos una pieza terminada. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, una pieza terminada. Que podamos procesar, ¿sí? Que podamos ser procesados por el Maestro y encontrar nuestra identidad en Dios, ¿sí? Así que ahí donde está, iglesia, te animo a inclinar tu rostro, sigamos a entregar este tiempo delante del Señor y bueno, que Dios obre y que Dios nos hable, ¿sí? Señor Jesús, en esta mañana queremos agradecerte, Dios, por tu palabra. Señor, gracias por la vida de estas personas que la Biblia habla, dice que de los hijos, Señor. Hablamos de ese padre, hablamos de un hijo que se alejó de su padre, pero un hijo que estuvo siempre. Pero yo veía, como compartí al principio, que tal vez le faltaba identidad. Tanto aquel que se fue
como aquel que se fue, Señor. Tanto aquel que se quedó como aquel que se fue. Estaban en ese proceso de descubrir su identidad, de esa identidad estaba siendo procesada, Dios. Pero también vemos a un Pedro que fue, Señor, tal vez para los hombres, Señor, un hombre complicado, tal vez un hombre que tenía carácter, un hombre que tenía una personalidad fuerte, Dios. Pero él también fue procesado, Dios. Y él se dejó procesar por tu presencia. Tal vez muchos podían haber dicho, él lo negó. Él era aquel que lo negó, era aquel que no lo ayudó en ese momento cuando Jesús estaba siendo llevado a esa cruz. Pero vemos a un Pedro que se arrepintió. Vemos a un Pedro que tuvo arrepentimiento, que se sintió culpable por la actitud que había tenido. Y vemos a un Jesús que le dio una nueva oportunidad. Vemos a un papá que perdonó a ese hijo. Cuando hablamos del hijo pródigo también, Señor, que lo recibió en esos brazos. En esos abrazos que solamente un papá lo puede dar, Señor. Y tú eres nuestro Padre amoroso, Dios. Pedro dice que se sentía culpable, Dios, porque te había negado. Pero ahí estabas vos, Señor, otra vez llegando, alcanzando ese corazón, Señor. Y cuando pensaba en esta palabra donde estaban ellos dos hablando íntimamente, yo pensaba en el corazón de Pedro, de cuántas veces te fallamos, Dios. Cuántas veces, Señor, no vivimos lo que dijimos o lo que predicamos, Señor. Cuántas veces, Señor, no nos dejamos moldear, Señor, o transformar por tu presencia, Dios. Pero hoy vemos a ese Dios amoroso. Señor, tú lo estabas ministrando en esa conversación. Tú estabas mostrándole a Pedro qué había en su corazón, Señor. Y dice tu palabra que Pedro se entristeció. Él no podía aceptar todavía tu perdón. Él no podía aceptar todavía la identidad que tenía en ti, Jesús. Pero más adelante, Señor, vemos que Pedro termina predicando tu palabra y lleva a tu iglesia el arrepentimiento, Señor. Ahí vemos un proceso transformado. Ahí vemos a un Pedro que encontró su identidad y la encontró en ti, Jesús. Gracias, Dios, por esta hermosa palabra. Gracias por la enseñanza que tú nos das, Señor. Que tú sigas procesando, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, Dios. Quita aquello que impida, Dios, que la identidad de Cristo, Señor, se haga en nosotros, Dios. Quita todo aquello que es de tropiezo para nuestras vidas, Señor. Que podamos encontrar nuestra identidad y nuestro propósito en ti, Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas y que bendigas a aquellos, Dios, que luego escucharán este devocional, Señor. Impacta las vidas, impacta los corazones con tu palabra, Dios. Gracias por esta oportunidad que tú me das de predicar tu palabra, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios los bendiga muchísimo. Espero que tengan un día bendecido. Dios los bendiga muchísimo. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Hasta luego, chicos. Hasta luego, iglesia.